No, de nada. Ahora porque ahora no nos permite grabar y no es como tanto lío. Ya le encontré la vuelta para no ser El tanto lío. ¿Ahí oxígeno está no. grabando? Ah, sí, 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 está grabando, listo, perfecto. Después les paso. el oxígeno no Entonces, usa, profe. ¿cómo? -2 no usa el oxígeno. Ah, -2 el oxígeno, sí. -2 el oxígeno. Esto ustedes ya lo conocen, eso ya lo saben. Y en el caso del nitrógeno, ¿con qué estado de oxidación trabaja? Fíjense que eso les tiene que dar 0 para quienes estén súper perdidos acá. -2 por 3, -6, más 1 por 1, porque hay un hidrógeno es más 1. ¿Cuánto les falta para que esto les dé 0? 5 5, positivo. perfecto. Entonces, acá la valencia de nitrógeno va a ser más 5. Listo, perfecto. Ahora vamos con este HIO3. ¿Cómo se llama este ácido? Ajá. ¿Cómo se llama este ajá. ácido? Este es el ácido yódico, ¿sí? Entonces, igual, vamos a poner para cada elemento el estado de oxidación. Fíjense que es exactamente igual, si ustedes ven la estructura del ácido nítrico, es la misma para el HIO3. O sea, ¿cuál es el estado de oxidación con el que trabaja ahí el yodo? Más 5. Más 5, perfecto, muchas gracias. Listo. Ahora, en este óxido nitroso, ¿sí? Dióxido de nitrógeno, le diría mejor. Este trabaja con -2, el oxígeno, y el nitrógeno, fácil, -2 por 2, -4. Para que sea 0 sería más 4, ¿sí? Y acá la del agua no hay ninguna duda, así que tenemos. ¿Listo? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a diferenciar qué elementos van a cambiar del estado de oxidación de reactivos a productos. ¿Listo? Entonces, fíjense, ¿cuáles son estos elementos? El yodo, vamos a poner acá, que pasa desde 0 a ¿cuánto? A yodo más 5, ¿sí? Entonces, en este paso vamos a hacer, bueno, solamente vamos a diferenciar acá cuáles son las especies, ¿sí? Entonces, ¿y qué otra especie es la que cambia de estado de oxidación? Fíjense, el hidrógeno está en +1 y se mantiene en productos también con estado de oxidación +1, así que se nota. Nitrógeno, profe. Nitrógeno, perfecto. El nitrógeno va de más 5 a ¿cuánto? O +4. A más 4. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, y el oxígeno se mantiene igual. ¿Listo? Así que solamente el yodo y el nitrógeno son los que cambian. Ahora, este yodo, perdón, que va desde de 0 a más 5, ¿qué pasa con el estado de oxidación? ¿Aumenta o disminuye? Yo sé que es tonto lo que les estoy preguntando, pero es importante que me respondan. Aumenta. Ok, gracias. Aumenta. Y si aumenta, se oxida. Y si se oxida, pierde 5 electrones, que son la misma cantidad de estados de oxidación que aumenta. ¿Listo? Entonces aquí pierde 5 electrones. Lo voy a poner acá. ¿Ok? En el caso del nitrógeno, de más 5 a más 4 vemos que disminuye. Y por lo tanto se reduce. Entonces, al reducirse, gana la misma cantidad de estados, ¿sí? En electrones. O sea, que gana ¿cuántos electrones? 4. Ah, no. Un 1. electrón. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los agentes? ¿Cuál es el agente oxidante? El nitrógeno. Tenemos dos agentes, el agente oxidante y el agente reductor. ¿Tú me dices que el nitrógeno así, tal cual, o cómo lo pongo?
Ah, no, perdón, vendría a ser el HNO3. Muy bien. Si ustedes ponen solamente nitrógeno, está mal. Porque el Claro. nitrógeno no es nada, sino está con el ácido y con el oxígeno. ¿Listo? Entonces, o sea, no provoca nada, necesita al hidrógeno y al oxígeno que tiene. Este es el agente oxidante, ¿sí? O sea, es el que se reduce. Y el agente reductor es el que provoca la reducción, o sea, el que se oxida. En este caso es yodo. Ese sí es el I solito, el I2, bueno, el yodo molecular. Diatómico. ¿Listo? Hasta aquí identificamos cuáles son las sustancias que se oxidan, que se reducen y los agentes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Creo que no. Buenísimo. Listo. Entonces, ustedes ven esta reacción de acá abajo, ¿cierto? MnO2 más ácido clorhídrico les produce cloro de manganeso más cloro más agüita. Por favor, para esta reacción, hagan ahora, ¿sí? Encuentren lo que encontramos para la anterior, o sea, esto que estoy marcando. ¿Listo? Tómense 5 minutos, por favor, y ahora le pido a alguno de ustedes que me diga qué le digo. Ahí en el caso del cloro que está en dos veces en el producto, ¿se suman o algo? O Claro, pero acá no tienen el mismo número de oxidación. no? No se suman. Aquí no. O sea, porque no hay un cambio. Esperen, denme un segundo, por favor. ¿Y cuál de los dos se toma? ¿El cloro cero? O sea, El que cloro cambia, el que varía, claro. Ah, listo. Solamente el que varía, que sería este cloro, sí, con este. Porque este es exactamente el mismo que este de aquí, que está con el hidrógeno. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo les dio acá? Díganme los estados de oxidación, por favor, de los que cambian únicamente.
más 4 Ujú. del cloro más 1 Listo, Santiago, bien. Ujú. del manganeso más 2, Perfecto. cloro 0. Listo, perfecto. Sí, porque este cloro de acá tiene también -1, entonces no hay ningún cambio respecto a este, ¿sí? Ninguno. Entonces, fíjense, este manganeso pasa de +4 a +2. Y este cloruro que está acá pasa de -1 a 0. Entonces, el manganeso, ¿qué pasa? ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. Muy bien, se reduce. ¿Cuántos electrones gana o pierde? Gana 2. Muy bien. Listo. Y ahora, el cloruro, que está desde -1 y que pasa a cloro 0, ¿se oxida o se reduce? Bueno, si hay uno que se reduce, hay otro que se aumenta de -1 a 0. ¿Cuántos estados de oxidación? Ah, ¿gana o pierde electrones? Pierde uno. Pierde electrones. Una consulta. Bien. ¿Por qué el Cl2 es 0? No, Porque, al caso que ¿cómo? el Cl2 es 0. Porque está como una molécula diatómica y todas las moléculas en estado libre no tienen estado de oxidación 0. Ah, gracias. ¿Sí? Gracias, profe. Todas están, o sea, todas las que están en estado libre, mira, como por ejemplo también el yodo está acá, o el zinc, o el hierro. ¿Listo? Cuando ya inicia, digamos, la reacción con el oxígeno, ya empieza a tener otro estado de oxidación. Cuando está en estado libre, se tiene estado de oxidación. Bueno, entonces, agente oxidante y agente reductor, ¿cuál es? Agente oxidante y agente reductor. El primero, Dióxido de manganeso. perfecto, y el agente reductor sería el ácido clorhídrico. Listo. Listo, perfecto. ¿Hasta acá tienen preguntas? ¿Así va a ser el examen o va a ser un poco más complicado? ¿Cómo? Sí, el examen va a ser algo parecido a esto. Y esta es la primera parte, sí. Es una mínima parte del examen, sí. Es importante saber quién se oxida y quién se reduce. Eso sí es importante. Porque después para pilas y para electrólisis lo van a necesitar. Tienen que saber identificar. ¿Sí? Sobre todo esta parte de la cantidad de electrones, los agentes. Listo, sigamos entonces. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de esto, que es lo más básico de todo. Y lo más, digamos, a partir de aquí arrancamos con los ejercicios. Bueno, entonces, si no hay preguntas hasta acá, sí. A ver, no me deja seguir, ahí va. Listo, entonces vamos a ver un método de balanceo de ecuaciones, que es el método del ion-electrón, ¿sí? Nosotros hasta ahora vimos el método de balance de ecuaciones por el método algebraico y por tanteo, ¿sí? Simplemente agregando coeficientes estequiométricos. Pero hay reacciones en las que no es posible simplemente usar el tanteo o un método algebraico, ¿sí? Y es necesario saber cuáles son los iones que se presentan y qué cantidad de electrones, ¿sí?, se transfieren, si se ganan o se pierden en el proceso. Generalmente las
el método de balanceo por ion-electrón requiere que se conozcan los iones que intervienen en la reacción química. ¿Sí? Pero nosotros, como ya vimos equilibrio iónico y equilibrio químico, ustedes ya saben, ¿sí? Un poco de los iones que se forman, ¿cierto? Dependiendo de la especie, ya sea una sal, un ácido, una sal, etc. Bueno, entonces, nosotros tenemos, y vamos a partir, este es un ejemplo de una reacción neutra, ¿sí? Que fue exactamente la que vimos en la diapositiva anterior, o sea, esta, miren, que aquí lo estoy señalando. ¿Sí? Entonces vamos a balancear esta misma ecuación con el método de ion-electrón. Ahora, nosotros tenemos acá esta reacción global, ¿listo? La misma de zinc, que reacciona con el sulfuro de hierro. Bueno, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir? Nosotros debemos colocar, o sea, después de tener la reacción global, debemos escribir la reacción iónica. ¿Sí? Es decir, donde se incluyan las especies que se oxidan y se reducen. Entonces nosotros tenemos que las especies que se oxidan y se reducen son el hierro y el zinc. ¿Sí? El hierro queda como cation hierro y el zinc en el producto como cation zinc. ¿Listo? Y el hierro metálico y bueno, y en el reactivo zinc metálico. Si se van perdiendo, por favor me van parando. Ahora, después de tener estas reacciones, lo que se hacen es plantear las hemireacciones de oxidación y de reducción. Las hemireacciones no son más que reacciones parciales, ¿sí? En donde en una reacción se van a colocar simplemente una reacción para oxidación y otra reacción para la sustancia que se produce. ¿Listo? Entonces, si tenemos en cuenta esto, planteamos en el caso del zinc, nuestra hemireacción sería del zinc que pasa de 0 a C-2. ¿Cierto? Y en el caso del hierro, bueno, esto sería la que se conoce como hemireacción de oxidación. Y en el caso del hierro, tenemos el hierro, que pasa de -2 a hierro 0. O sea, que sería la hemireacción de reducción. Ahora, cada uno de estos, voy para atrás antes de eso. Cada uno de estos, fíjense, que en el caso del zinc, de 0 a 2, hay una oxidación y se pierden electrones. Cuando se pierden electrones, acordémonos un poco también que viene acá el tema de cómo, en qué lugar ubico cuando hay una liberación o se pierde algo en una reacción química, reactivos o productos. Acordémonos de termoquímica. Cuando se pierde Sí. el producto. En productos. Entonces, en este caso, como es una hemireacción de oxidación y yo asumo que aquí se pierden electrones, o sea, se pierden 2 electrones, ¿sí? Yo voy a tener acá los 2 electrones que se pierden, y en el caso del hierro, como es una reducción, gana 2 electrones. ¿Sí? Y los tengo como reactivos. Después escribo la reacción global, la reacción neta, en donde no sé si ven acá. O sea, simplemente sumo las 2 hemireacciones, sumo los reactivos, después sumo los productos. Entonces tengo zinc más hierro, más, bueno, los 2 electrones, y se produce zinc más 2, más el hierro 0, más los 2 electrones. En este caso hay un balance de cargas, ¿sí? Fíjense que esta carga y esta carga son iguales, entonces se cancela. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes deben lograr en cada reacción de oxidorreducción que ustedes hagan por el método de ion-electrón. Si les pedimos balancear una reacción química, debe ser por este método, ¿sí? Entonces, o sea, por más de que haciendo por tanteo no necesiten coeficientes estequiométricos, ¿sí? En este caso, pero deben colocar para cada uno de ellos estos parámetros de acá, ¿sí? O sea, determinar la hemireacción de oxidación, la de reducción y los electrones que están implícitos en cada uno. Bueno, entonces, ahora, fíjense en esta reacción que tenemos acá, ¿sí? La reacción de cobre más cloruro de aluminio, en donde ustedes obtienen como producto cloruro cúprico más aluminio. Y aquí está el número de oxidación de cada uno. Planteen, por favor, para este ejemplo, siguiendo las mismas pautas que acá, el balance de ecuación por método de ion-electrón.
háganlo por favor. La anterior ya quedó así. Ah, sí, esta quedó resuelta. Esta queda así. O sea, la ecuación global sería ese. Bueno, el coeficiente estequiométrico aquí sería 1, que no se lo escribe, ¿cierto? Aquí sería 1, aquí 1 y aquí 1. Pero ustedes saben que ese 1 no se escribe. A ver, no, esperen, voy a hacer esta reacción yo, porque me parece que los dejé como muy solitos. Espérenme, yo hago esto y ustedes hacen la siguiente. ¿No? Entonces, fíjense que acá ubican, vamos a plantear las semireacciones. Para eso necesitamos saber cuáles son las especies que se oxidan y se reducen. Y cuáles son, o sea, cuáles son las que cambian el estado de oxidación. ¿Cuáles son, por favor? Cobre, ¿cierto? Que tiene un estado de oxidación de 0. ¿Sí? Que pasa a cobre más 2. ¿Listo? Y tenemos también otro que cambia de estado de oxidación, aluminio, más 3, que pasa a aluminio 0. Entonces, el cobre que pasa de 0 a 2 está aumentando el número de oxidación, así que, ¿qué pasa con los electrones? ¿Van en reactivos o en productos? Producto. En productos, ¿cuántos electrones? 2. Muy bien, más 2 electrones acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el aluminio? De 3 a 0 se reduce cuántos estados de oxidación y cuántos electrones gana. Si gana va acá, ¿cierto? ¿Cuántos electrones? De 3 a 0 son 3 electrones. ¿Sí? Entonces, fíjense que para escribir... ¿Cómo? No entendí. Esta es la hemireacción de oxidación y esta es la hemireacción de reducción. Ahora, fíjense en algo. Nosotros tenemos que igualar las cargas, es decir, la cantidad de electrones que hay, como en el caso anterior, ¿no? En donde en productos, en reactivos teníamos 2 electrones y en productos tenemos 2 electrones. Eso tiene que quedar exactamente igual acá. Ya, pero fíjense que acá tenemos 3 y 2 electrones en productos. Entonces, para igualarlo, lo que hacemos es multiplicar, ¿sí?, cada una de las semireacciones, ¿sí? En este caso, la de oxidación la multiplicamos por 3, ¿sí? Y la de reducción la multiplicamos por 2, ¿sí? Que se corresponderían a estos números exactamente. Sí podemos igualar las cargas. ¿Sí? Entonces, ahora planteamos la reacción global. Entonces, ¿cuántos cobres me quedan? Este 3 multiplica todo. 3 por 1, 3. Igual el teléfono. 3 cobres, ¿sí? Más 2 Al más 3, ¿sí? Más 6 electrones. Esto es igual a, ¿cuántos cobres? 2 más 3, ¿sí? 3 por 1, 3. Más 2 aluminios, más 6 electrones, ¿sí? Entonces estos 6 electrones y estos 6 electrones se van. Y finalmente lo que ustedes tendrían, lo voy a escribir con otro color acá, ¿sí? Es que para la reacción global, como les queda balanceada, es de la siguiente manera. Acá tendrían un 3, aquí tendrían un 2, aquí tendrían un 3 y acá tendrían un... ¿Listo? Y así pueden balancear la reacción química por el método de ion-electrón. Entonces, esto sí lo tendrían que hacer, obviamente. Se les pide. O sea, de aquí en adelante vamos a usar este método para balancear las ecuaciones.
¿Tienen preguntas hasta acá? Son los electrones, Francisco, el 3 y el 2. Estos, yo tengo que igualar las cargas. La única forma en donde puedo igualar las cargas, o sea, la cantidad de electrones, ¿sí? Es multiplicando mi reacción de oxidación por el número de electrones del aluminio, de los que gana. Y así mismo para la otra reacción. O sea, si aquí tuviese 5 y aquí tuviese 1, pues multiplico por 5 una reacción. Sí. Se invierten para igualar, exactamente. Bueno, no sé si tengan más preguntas de esto para pasar a otro tipo de reacciones, de balances de reacciones. Exactamente, eso sí, estoy leyendo el chat. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, ya, ojo, algo que es importante acá, y que, a ver, esperen un segundo, algo que es importante acá, importante remarcarlo, es que en el método de ion-electrón, creo que lo dije, o sea, ustedes van a tener a especies iónicas, es decir, a electrolitos. Son potenciales electrolitos los que hay acá en una reacción, los que se pueden balancear por el método de ion-electrón, o sea, los que pueden escribirlos aquí en mi reacción como iones. Hay otras sustancias que no se ionizan, ¿sí? Que no son electrolitos. ¿Sí? Entre esas sustancias que no son electrolitos tenemos a los óxidos. ¿Sí? Nosotros vimos acá, y voy a ir para atrás un poco. Esperen un segundo. No me conviene. En el slide anterior, nosotros habíamos... No, sí, vamos para atrás. Vamos a mover un poquito. Fíjense que acá, esto es importante. Acá tenemos el óxido de manganeso, MnO2. Este MnO2 no es un electrolito. No nos vamos a tener para este, y ya me voy para adelante y se los escribo acá. No vamos a tener para este MnO2 esto. O sea, esto no existe, esto está mal. ¿Sí? En la hemireacción, ustedes deben poner a toda la especie. ¿Por qué? Porque ese no se ioniza, no se disocia. ¿Listo? Bueno. Ya con esto, como les dije al inicio de empezar a explicar el método de ion-electrón, nosotros acá tenemos dos ejemplos de reacciones neutras. Es decir, acá tienen un metal y una sal, ¿sí? En los dos ejemplos. Pero nosotros sabemos que hay reacciones que se dan en medio básico, cuando hay un oxidrilo por ahí en el medio, o también que se dan en medio ácido cuando hay un H más por ahí, ¿sí? O sea, una sustancia que tenga un H y un protón. Entonces, en ese caso, hay que seguir ciertos pasos para poder balancear, ¿sí? Entonces, y primero que todo, sí debemos colocar para cada elemento el estado de oxidación, ¿sí? Y después escribirlas en mis reacciones de oxidación y de reducción. Entonces, aquí están escritos los pasos, pero vamos primero con el paso 1, ¿listo? Ah, y acá les dejé un ejemplo, un GIF, ¿sí? de un tornillo que está en una solución concentrada de ácido clorhídrico, ¿sí? Estaba oxidado, bueno, y salió impecablemente. Fíjense. Bueno, entonces, nosotros tenemos acá esta reacción química. Y acá es muy importante que ustedes diferencien lo siguiente. ¿Por qué sabemos que está en medio ácido? Porque aquí tenemos al ácido sulfúrico, ¿sí? Y el resto de las sustancias que tenemos acá son sales. Y ahí tenemos, o sea, acá me está diciendo que hay agua, y también en el medio, o sea, que hay iones. Entonces se disocian en los iones, ¿sí? Cada una de estas especies.
Ahora, escribamos para cada uno de estos el estado de oxidación que tiene. Fíjense, el oxígeno en todos los casos tiene -2. ¿Sí? -2 para acá y -2 para acá. Listo. ¿De qué otro sabemos el estado de oxidación del potasio, cierto? ¿Cuál es el estado de oxidación de este elemento? +1. +1 para este potasio y este potasio también +1. Listo. El hidrógeno, a ver, ¿de qué otro sabemos el estado de oxidación? Bueno, vamos acá. Díganme, por favor, el estado de oxidación de este bromo, que está acá con el KBRO. +1. +1, perfecto. Muy bien. El SO4, ¿se acuerdan que el azufre en el SO4 tiene un estado de oxidación característico? ¿Cuál es? Este SO4 viene de esto, ¿no? Acuérdense que siempre es como él. ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre en el anión sulfato? 6, profe. +6. Eso ya lo deberían tener súper clarísimo. Perfecto. ¿Y el hierro qué estado de oxidación tiene? 2 positivo, +2. Perfecto, gracias. Ok, entonces acá lo mismo, miren, +1. Y el azufre en el sulfato, en el SO4 también +6. Y como acá se repite, también es +6, ¿sí? Es el mismo que se conserva, aquí es con +1. Este bromo que está aquí, ¿con qué estado de oxidación trabaja? En el KBr. -1. -1, muchas gracias. Listo. ¿Y qué nos falta? El hierro. El hierro, ¿sí? Este hierro, ¿qué estado de oxidación tiene? Aquí lo ven. +3. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a escribir las N reacciones de oxidación y de reducción. Entonces vamos a ver qué elementos cambian de estado de oxidación. Primero identifíquenlos, por favor, y me dicen cuáles son los que cambian de reactivos a productos. El hierro y el bromo. Listo, entonces, ojo acá. Este bromo, que está aquí en el KBRO, si se ioniza, ¿sí? En solución acuosa, ¿en qué iones se fraccionan? En su ion positivo y en su anión, ¿cierto? Entonces, este bromo hace parte del anión hipobromito. Entonces les queda BRO, ¿cierto? -1. ¿Listo? ¿Qué pasa a qué anión? Al bromuro. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Listo. ¿Y el hierro? El hierro que está acá como hierro +2 y que pasa a hierro +3. ¿Sí? Y en este caso de acá, como está con el grupo sulfato, acordémonos que el hierro +2 y el sulfato -2. Entonces, ¿qué les va a quedar de este lado? Les queda este +2 y acá les queda, ¿cómo les queda aquí? Fe+3, ¿cierto? ¿Hasta aquí me siguieron o no? Listo, perfecto. Ok, entonces, ahora vamos a ver de estos dos, cuál se oxida y cuál se reduce y cuánto se pasa. Este está en +1 y pasa a -1 y este está en +2 y pasa a +3. Este primero, ¿se oxida o se reduce el bromo?
Vamos, cuéntenme, cuéntenme. Se reduce. Este se reduce, ¿cierto? Y este de acá, gracias, se oxida. Bueno, entonces, tenemos el paso 1, escribimos la hemi-reacción de oxidación y la hemi-reacción de reducción. Entonces, lo que voy a hacer es escribir esto mejor, siendo un poco más sistemática con todo. Voy a poner, y esta va a ser la hemi-reacción de reducción, y esta será la hemi-reacción de oxidación. Ok. Después vamos a balancear la ecuación. Entonces, para balancear la ecuación, ¿sí? Nosotros primero debemos igualar, bueno, tenemos que ver cuántos electrones son los que hay, los que cambian, ¿cierto? O sea, aquí es un estado de, aquí es Mónica, un electrón, ¿cierto? Y en el caso de la oxidación es que pierde un electrón. Entonces, al contrario. Al contrario, es acá. Mónica, en la hemi-reacción de oxidación, ¿el hierro del producto lleva el subíndice 2 o no? No. No lleva el subíndice 2. Mónica, ¿por qué se incluye el oxígeno en la reacción de reducción? Se lo incluye porque el bromo no va solito. O sea, no tienes acá potasio, bromo y oxígeno. O sea, el bromo hace parte del anión hipobromato. O sea, está junto al oxígeno. ¿Por qué? Porque este viene del ácido hipobromoso. Ok. Bueno, y acá, a ver, esperen un segundito que... No, ahí está. Y acá tenemos más un electrón, ¿cierto? Acá que se oxida, que lo pierde. Listo. Ahora, vamos a igualar la cantidad, siguiendo con el paso 2, igualar los oxígenos. O sea, fíjense que acá de las dos hemireacciones, el que tiene oxígeno es la hemireacción de reducción, o sea, el que está con el bromo, justamente. Entonces tenemos que igualar la cantidad de oxígenos agregando la misma cantidad de moléculas de agua al otro lado de la reacción, o sea, de donde están los oxígenos. En este caso, si los oxígenos están en reactivos, nosotros agregamos la misma cantidad de agua que de oxígenos del lado del producto. ¿Me siguen, cierto? Aquí hay un oxígeno, entonces aquí agrego una molécula de agua. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta igualar en esta hemireacción? ¿Qué falta igualar? Los hidrógenos. Los hidrógenos. Entonces, los hidrógenos los igualamos agregando protones. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2, ¿cierto? Entonces, acá les quedaría como 2 protones. ¿Listo? Acá hay un error en esto que hice ahorita, y es que desde más 1 hasta menos 1 hay 2 electrones. Así que en este caso son 2 electrones. ¿Listo? Hasta aquí me siguen, ¿cierto? Ahora, y en el caso del hierro, ¿qué pasa? Está igual, o sea, no... Hay un hierro aquí, otro hierro acá, así que está todo bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos hace falta para poder llegar a la reacción global? ¿Multiplicar todo por 2? ¿Todo por 2? ¿O qué en mi reacción por 2? La de hierro. La de oxidación. En mi reacción de oxidación la vamos a multiplicar todo por 2 para igualar las cargas, ¿cierto? La cantidad de electrones. Entonces les quedaría 2H más, ¿cierto? Más BRO menos, más 2 hierro más 2 electrones, ¿cierto? Díganme si me equivoco, por favor. Tenemos aquí bromuro,
más 2 hierro más 3 más agua más 2 electrones. Entonces estos 2 electrones, con estos 2 electrones se van. Y ahora lo que hago es con esta reacción iónica, esta sería la reacción iónica total. ¿Sí? Con la reacción iónica total voy a balancear la reacción global molecular. ¿Sí? Acuérdense, esta es la reacción molecular. Entonces, fíjense, acá tengo 2 protones, ¿sí? Entonces, del lado de reactivos, debo tener 2 protones únicamente, y aquí los tengo. ¿Sí? Está bien. Bereo 1, listo. Hierros, acá debo tener 2, ¿sí? En el producto, bromuros, debo tener 1, perfecto. Da igual, el anión férrico debo tener 2, y aquí los tengo, ¿sí? Agua, debo tener una molécula de agua, ¿listo? Y fíjense, por favor, si la reacción está balanceada. Es decir, cuenten elemento por elemento si están iguales. Fíjense, potasio. Potasios hay 1 en reactivos y en productos hay 1, está bien. Bromo, tengo 1 en reactivos, 1 en productos. Luego sigue hierro. Hierro tengo 2 y 2 también. Luego sigue azufre. Y de hecho puedo balancear el grupo sulfato en conjunto. ¿Sí? Aquí tengo 2 y aquí tengo 1, son 3. Y aquí tengo 3 grupos sulfatos. Está bien. Oxígenos, tengo un oxígeno acá y un oxígeno acá. E hidrógenos tengo 2 y 2. Así que está balanceado. ¿Sí? Está bien. O sea, por más, vuelvo y les digo, esto lo podrían perfectamente balancear por tanteo, pero si les pide balancear por el método de ion-electrón, esto es lo que tienen que hacer. ¿Por qué quedó en los reactivos el hierro sin el 2? Ay, Mica, no te escucho. A ver. ¿Que por qué quedó en los reactivos el hierro sin el 2? ¿Por qué quedó en los reactivos el hierro sin el 2? Sí. Porque acá cuando haces la reacción iónica tiene un 2 en reactivos, el hierro. ¿Acá? No entiendo. Del lado de reactivos. Del lado ¿Reactivos de es productos. esto? De productos. Ah, este 2, no lo incluyo porque solamente quiero ver es el cambio de oxidación entre un elemento y otro. Justamente lo que voy a hacer es encontrar los coeficientes estequiométricos para poder balancear este 2 desde acá. ¿Sí? Pues solamente tengo que ver el cambio de estado de oxidación del elemento que tengo ahí. ¿Sí? Una consulta, profe. ¿Cómo? Una consulta. Dime. ¿El BRO pasó de +1 a -1? Ah, BRO pasó de +1 a BR -1. Ah, no, es así, mira. Pasa que de pronto aquí hay una confusión, es por esto, ¿no? Todo este anión tiene una carga de... Ay, qué feo eso. Espérenme. Todo este anión tiene una carga de -1. El hipobromito, perdón. BRO tiene una carga de -1. Todo el anión. Porque fíjense que acá este es positivo de +1, ¿sí? Y el oxígeno es -2. Si ustedes hacen la cuenta de esto, la carga neta de esto les da -1, que es la carga neta del anión. Yo le había puesto acá +1 para que ustedes puedan -2. Puedan ubicar un poco más, pero ya lo teníamos acá. No sé si esa era la pregunta. Sí, entonces al otro lado, BR pasa a menos. Claro, de +1 a -1, sí. A bromuro. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto,
balanceen esta ecuación que está acá por el método ion-electrón utilizando, utilizando un medio ácido, ¿sí? ¿Por qué ácido? Porque aquí está el ácido nítrico. Háganlo, por favor, tómense 5 minutos y háganlo. Les vamos a preguntar esto, sí. ¿Es necesario que lo sepan? Sí. Bueno, eso si quieren que se lo revise después, me lo mandan al mail, ¿sí? Y me cuentan cómo les fue con eso. Vale, porque me parece que quiero alcanzar con el resto de los temas. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el método de ion-electrón utilizando un medio básico, ¿sí? Es decir, donde tengo un hidroxilo en el medio. Y esta es la forma como ustedes lo van a diferenciar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Igualmente, escribimos la reacción de oxidación y de reducción, ¿sí? Y después, bueno, vamos a ubicar para cada uno de ellos. Bueno, fíjense que aquí tenemos, voy a cambiar el color del puntero. Bueno, fíjense que aquí tenemos nuestra reacción y aquí tenemos el hidróxido de sodio, ¿sí? Con lo cual nosotros ya sabemos desde acá que la reacción se da en un medio básico. Bueno, ubiquemos para cada uno de estos el número de oxidación. Entonces, en este caso, para este oxígeno es -2, vamos a ponerle para todos los oxígenos, ¿sí? -2, -2, -2 y -2. Sí, perfecto. Ahora, este nitrógeno de acá, -2 por 2, -4, así que este va a ser +4, ¿sí? Este sodio de aquí, sabemos que es +1 y el hidrógeno +1. Este sodio también con +1 y este nitrógeno ¿con cuánto? ¿Quién me dice con cuánto trabaja este nitrógeno? Tres. Muy bien, gracias. +3, listo. Ahora, este nitrógeno de acá también con +1, ¿sí? Perdón, el sodio, este sodio no cambia. ¿Y el boro con qué estado de oxidación trabaja acá? Es el único que tiene el boro, no tiene ningún otro, es el único. 3. +3, sí. Listo. Ok, ahora, fíjense, entonces vamos a escribir las semireacciones de oxidación y de reducción, es decir, cuáles van a cambiar el estado de oxidación. ¿Ya cuáles cambian? ¿Qué elementos cambian? Díganme, por favor. El oxígeno se mantiene igual, el nitrógeno pasa de +4 acá a +3. Entonces, este es un óxido, así que este compuesto no se disocia. Entonces, en la reacción lo ponemos tal cual, N2. ¿Sí? Y este va a pasar a, en esta sal, el NO2, el anión nitroso, sí se disocia, sí se ioniza. ¿Sí? ¿En qué se ioniza? En su parte positiva, en su cation y en su anión, que es el anión, el anión nitrito sería esto. Yo dije nitroso, ¿no? Bueno, Nitrito. Esto sería NO2, ¿sí? En donde el nitrógeno acá trabaja con +3. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro elemento? Acá es el otro que tenemos, ¿sí? Que no lo habíamos escrito. El boro. Este boro pasa de 0 a ¿cuánto?
A ver, ¿qué escribe? Listo, y el boro, ¿qué pasa? Este se ioniza también, este es una sal. Se disocia en la parte positiva, que es la del sodio, y en la parte del anión borato, ¿sí? Que es la del BO3, con una carga negativa, todo, ¿cierto? Y aquí se trabaja con más 3. Perfecto. Ya, pero ojo que es todo el anión. Todo este anión tiene una carga negativa y todo este anión también tiene una carga de menos 6. Bueno, entonces, en el caso del nitrógeno, se oxida, se reduce ¿con cuántos electrones? Se reduce con 1. Otto, no le soples. Esta es la hemireacción de reducción y esta es la hemireacción de oxidación. Es la última clase que los chicos tienen, así que si participan sería, la verdad, genial. Entonces, mi reacción de reducción y mi reacción de oxidación, ¿cierto? Entonces, en el caso de la primera, ¿con cuántos electrones? Y aquí vamos desde más 4 hasta más 3, sería un electrón, ¿cierto? Y en el caso del boro, de 0, ¿sí? A 3 serían que se oxida y pierde 3 electrones, ¿ok? Bueno, entonces, creo que tengo que correr un poquito. Más 3 electrones. Bueno, ahora, fíjense que acá nosotros vamos al paso 2 ahora, ¿cierto? Después de ya definir y describir mi reacción de reducción y de oxidación. Vamos a agregar el mismo número de moléculas de agua que de oxígeno, ¿cierto? O sea, si aquí hay 3 oxígenos, vamos a agregar 3 moléculas de agua del mismo lado donde se encuentre la mayor cantidad de oxígeno, sea del lado, en este caso, de los productos. A ver, digamos, en mi reacción de reducción la cantidad de oxígenos es la misma, ¿sí? O sea, que no tocamos eso. En cambio, en mi reacción de oxidación, tenemos 3 oxígenos del lado de los productos. Entonces aquí agregamos 3 moléculas de agua. ¿Listo? Y después vamos a igualar los hidrógenos agregando oxidrilos del lado opuesto. En este caso va a ser del lado de los reactivos. O sea, ¿cuántos hidrógenos tengo? 3 por 2 son 6, así que agrego 6 oxidrilos. ¿Sí? Y los oxígenos me tendrían que quedar iguales. Tengo acá 3 y 3 por acá. ¿Listo? Tengo esto y tengo esto. ¿Tengo que multiplicar por algo para igualar? Tres a la de arriba. 3 en mi reacción de reducción, perfecto. Listo, entonces ya escribo todo. A ver. Sería entonces 3NO2 más 3 electrones más el boro más 6 oxidrilos, ¿sí? Esto me produce 3NO2 menos, este es el anión. El agua no debería estar del otro lado. No, ¿por qué? Para igualar los oxígenos. No, o sea, en el caso de la reacción de cuando tengo un medio básico, ¿sí? El proceso por igual es diferente que del medio ácido. O sea, en medio ácido, Es del mismo lado.
sí coloco la cantidad de aguas del lado opuesto donde estén los oxígenos. En el caso de medio básico, pongo la misma cantidad de moléculas de agua como de oxígenos haya del lado de los oxígenos. Ah, listo. Haya mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? E igualo con oxidrilos. Además que fíjate, en la reacción es también un poco lógico porque los oxidrilos están acá. En reactivos. ¿Listo? Entonces, acá sería más 3 electrones más 3. ¿Listo? Bueno, y voy a colocar el coeficiente estequiométrico para cada uno. Voy a cambiar el puntero. Entonces, acá tenemos un 3. Ah, bueno, estos electrones, con esos electrones se van. Acá tengo... ¿Mm? Falta el boro del lado de los productos. Ay, gracias, sí. Entonces sería aquí... menos 3. Listo. Gracias. Ok, entonces me quedaría 3NO más 6 hidroxilos, fíjense, entonces pongo acá un 6. Acá hay 3 nitritos, así que pongo aquí un 3. Después tengo 3 moléculas de agua y pongo un 3 acá y aquí hay un boro, listo. Entonces ahora lo que hago es contar y veo si efectivamente coincide y de esa manera puedo confirmar que mi reacción balanceada por el método de iodo electrón está bien. Entonces, nitrógeno, del lado de reactivos tengo 3 y del lado de productos tengo 3 por 1. Perfecto. De último, yo les aconsejo que dejen los oxígenos. Sodios, acá tengo en reactivos 6 y en productos tengo 3 por acá. Sí, y aquí tengo 3, o sea que tengo 6. Boros, tengo un boro acá en reactivos y un boro en productos, perfecto. Hidrógeno, tengo 6 por 1, 6 hidrógenos, y acá 3 por 2, 6, bien. Y oxígenos, tengo 3 por 2, voy a poner. Acá tengo 6, más 6. Listo, aquí tengo 12. Aquí tengo 3 por 2, son 6, más 3, más 3. ¿Listo? Entonces, este es el balance del método de iodo electrón por medio básico. Ahora, les dejo este ejemplo. ¿Sí? Yo subo al campus la presentación, sí, y les paso el link de descarga de la clase. ¿Podés volver un segundo para atrás? Sí. Gracias. Mónica, ¿también puedes volver a los pasos del medio ácido, por favor? Sí, con mucho gusto. A ver, espérate. Es esto, ¿cierto? Perfecto. Listo. Avísenme. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Dijiste que esto lo ibas a subir o que te lo tenemos que pedir por mail? No, o sea, quienes quieran verificar si los ejercicios que les pasé, o sea, estos para que hagan esto. Espérenme, y para que lo hagan ustedes. Si quieren que se lo revise, me lo mandan por mail. O sea, no es una entrega obligatoria. ¿Sí? Hagan y me lo envían por mail para revisarlo. ¿Sí? Y para esto lo subo al campus, la presentación, y también les adjunto ahí el link de la clase. Bueno, entonces, acá esto de la electrólisis, que lo explicó con mucho detalle Otto. O sea, lo importante de este proceso es que ustedes diferencien que es un proceso que no es espontáneo. Sí, les voy a mandar más ejercicios. Bueno, este proceso de electrólisis es un proceso que no es espontáneo. Es decir, se necesita, o sea,
segundo. Eso ahí está. Ay, bueno. Les decía, entonces acá en la electrólisis es un proceso que no es espontáneo, se da por la administración de una corriente eléctrica, ¿sí? O sea, para poder obtener, ¿sí? Los iones, ¿sí? O poder obtener alguna sustancia, algún compuesto por medio de este proceso, ¿sí? Se necesita suministrarle corriente. Entonces, esto es importante que ustedes diferencien, que es un proceso que no es espontáneo. ¿Listo? Y que el recipiente, lo dejo entre comillas, se conoce como cuba electrolítica y tiene este diseño. ¿Listo? En la electrólisis, el ánodo es positivo. ¿Ya? Y el cátodo, así como está en el dibujito. Y es importante que ustedes diferencien eso porque es muy probable que les pidamos que representen gráficamente lo que les dije hace un rato, la pila y la celda electrolítica, ¿sí? Entonces, este es, les decía que tienen el ánodo es positivo, y tienen el ánodo, y tienen un cátodo que es negativo. Cátodo. Ya, entonces, en el ánodo, ¿sí? Es desde donde migran los electrones. Entonces, el paso de la corriente es aquí. Y el cátodo es hacia donde migran. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que representar el electrolito. Sería de esta manera. Ahora, algo que también es importante que tengan en cuenta es el potencial de reducción, ¿sí? Cuando está con este cerito acá, es una condición estándar. Y esta condición de estándar es, ¿se acuerdan cuáles son las condiciones estándar para esto? Un mol y una atmósfera. Un mol no, es 1 molar, una atmósfera y 25 grados centígrados. ¿Sí? O sea, no confundan un mol con 1 molar, porque es mol por litro. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que indica el potencial de reducción es la tendencia de las especies químicas para adquirir electrones. ¿Sí? En este proceso de la electrólisis, el potencial estándar es negativo, generalmente, y el potencial de reducción estándar en un proceso. ¿Por qué? Porque no es un proceso espontáneo. Y esa es la diferencia con las pilas. ¿Sí? Acá hay un esquema en donde ustedes ven cómo, o sea, ¿para qué es útil el proceso de la electrólisis? Y aquí hay un tanque de hidrógeno. Sí, el hidrógeno se utiliza un montón un montón no, pero sí se utiliza mucho en algunas reacciones químicas y en algunos aparatos, instrumentos de laboratorio que necesitan de este combustible para poder funcionar. Entonces, este es uno de los procesos de obtención. Ahora, hay cromatógrafos, de hecho, ustedes son un poco curiosos de ver cómo funciona el FIT, ¿sí? Que es de ionización a la llama, en donde se necesita de hidrógeno y hay una cuba, ¿sí? En donde se ingresa, se pone en una cuba agua, ¿sí? Agua de ultra calidad, ¿sí? Y en el proceso se da justamente esto, ¿sí? Porque es el hidrógeno lo que se necesita para que funcione el cromatógrafo. Sí, es una caja de este tamaño, no sé, pequeña, de 30 por 30 capaz. ¿Listo? Bueno. Entonces, acá está la pila. Esto sí se los paso rápido porque ya lo vieron con otro. ¿Sí? Entonces, pila o cela galvánica, que es el otro nombre. Y esta es una reacción espontánea. A ver, yo estoy viendo que están aquí. Ahí está. Bueno. Y acá, esta es una pila o celda galvánica, en donde, o sea, fíjense que el proceso se da o sea, para que se dé el proceso, se necesita de un puente salino, se necesita de, en este caso, un ánodo, que a diferencia, miren, fíjense que acá, el ánodo es positivo, en las celdas, en la pila, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo, ¿sí?
algo que deben tener en cuenta es que en el ánodo se da la oxidación anódica, y en este se da, y en el cátodo se da la reducción. ¿Sí? Yo me lo acuerdo así, no sé si les sirve. Sí. Para que lo tengan en cuenta. Te piden volver atrás, Mónica. A ver, ahí. Ya está. Buenísimo. Listo. Ahí va. Entonces, acá está la fórmula. Yo generalmente uso esta, ¿sí? En donde, acuérdense de este cero, que es el potencial, ¿sí? De reducción. Es un valor que está tabulado en condiciones estándar, como ya se les mencionó, y que el potencial de una celda, ¿sí? Una celda galvánica va a ser igual al potencial del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿sí? Hay varias convenciones para esto. El tema es que ustedes escojan una convención para que no se confundan, ¿sí? Acá, si ustedes utilizan únicamente el potencial de reducción, no utilizan los potenciales de oxidación, solamente utilizan el potencial, el valor del potencial de reducción, y mantienen esta fórmula, ¿sí? Respetando este signo, no hay confusión con el resultado que les da, ¿sí? Hay varias formas de seguir esa convención, pero bueno, ustedes escojan la que mejor les parezca. Listo, a mí la verdad que se me ha hecho más fácil utilizar esta. Bueno, entonces, acá tenemos esta reacción del zinc con sulfato cúprico. Hay algo importante que no les dije acá. Es que acá, perdón, en electrólisis, que me estoy acordando, es que acá se utilizan electrodos que son inertes. Esto ya se los habían explicado, ¿sí? Pero por las dudas. ¿Sí? Estos electrodos lo que hacen es favorecer, ¿sí? El flujo de los electrones, pero no reaccionan, ¿ya? Entonces, generalmente pueden ser de paladio, de platino, son caros, el paladio y el platino son caros, o también se utilizan de carbono ahora, carbono grafito, ¿sí? Que son inertes, que no van a reaccionar con las sustancias que estén ahí. Bueno, ahora ya paso al siguiente. Bueno, tenemos esta reacción, ojo que esta es una reacción medio neutro, ¿sí? Sí, con sulfato cúprico. Entonces se va a dar una oxidorreducción en donde este zinc que pasa de 0 a más 2 y este cobre que pasa de más 2 a 0. Listo, entonces lo que vamos a hacer acá es escribir cuál es, un segundito acá. ¿Cuál es la reacción que se da en esta celda electrolítica? O sea, simplemente vamos a escribir lo mismo que escribimos para la reacción del paleteo de ion-electrón, ¿cierto? Entonces, el zinc, 0, ¿sí? ¿Qué pasa a zinc? ¿Alcanzan a ver bien con este color rojo? Sí. Ah, buenísimo. Más 2 electrones, y aquí el cobre que está con más 2, que de 2 a 0 pierde 2 electrones, sería esto, ¿cierto? A cobre 0. Entonces, fíjense, si nosotros ponemos para cada uno de estos el valor del potencial, denme un segundito que voy a buscar el valor de los potenciales de estos dos que los tenía anotados acá. Acá está. Ah, no lo tengo. Bueno, ahora se los paso. Zinc, ¿cierto? Más cobre más 2, más los 2 electrones, ¿sí? Esto sería zinc más 2,
más los 2 electrones más el cobre 0. Entonces, estos 2 electrones, con estos 2 electrones, acuérdense que se van, ¿sí? Y en este caso, ojo, que aquí el zinc que se oxida, ¿sí? Entonces, este va a ser la oxidación que ocurre en el ánodo y el cobre, la reducción que ocurre en el cátodo. Este es el esquema de la pila, ¿sí? Entonces, si ustedes les piden plantear cómo sería el esquema de la pila, de acuerdo a la reacción que nosotros vemos acá, que sería exactamente esta, ¿sí? La que se da para este ejemplo, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, acá utilizamos, asumiendo que se utilizan electrodos de platino, ¿sí? Se plantea las N reacciones para cada una de las especies, ¿sí? Es decir, en este lado, fíjense, como el zinc es sólido, se agrega el estado de agregación en el que se encuentra, y el zinc, que está como zinc más 2, se encuentra en solución acuosa en una concentración 1 molar. Entonces, esa es la reacción de oxidación que ocurre en el ánodo. Y acá, esta doble rayita que está acá es la que simboliza, aquí alcanzan a ver lo que escribo, puente salino, está muy al borde. ¿Sí? O sea, este punto ¿sí? En donde esto lo que va a favorecer es el paso de los electrones, ¿cierto? O sea, cuando no tengo ese puente salino, no hay un paso de electrones, ¿sí? Entonces, tengo cobre más 2, y en este caso de acá, ¿sí? Que está también en solución acuosa 1 molar, y que tenemos después cobre sólido. Y el platino también, que sería uno de los electrones, o el que escojan acá. Sí, puede ser carbono, también que es inerte, o puede ser paladio, dependiendo de lo que les dan. ¿Listo? Este sería el esquema que ustedes tienen que dibujar. ¿Hasta acá está claro? Yo si hablaron no estoy escuchando. Sí, profe, dicen. Ah, buenísimo. Listo. Entonces, seguimos aquí. Listo. Y acá, fíjense que acá encontré estas imágenes en donde ustedes pueden ver la diferencia entre uno y otro proceso. Y acá tenemos la tablita, y que también se las presentó otro, en donde vemos acá que entre más negativo es el valor, no sé si alcanzan a ver en el caso del litio, sí que es menos 3,04, este es más reductor, ¿sí? Entonces el valor de potencial de reducción estándar positivo indica que el elemento tiene mayor tendencia a reducir, ¿sí? Como por ejemplo en el caso del flúor, ¿sí? Que este es un gran oxidante, entonces al ser oxidante tiene mayor tendencia a reducirse, ¿sí? Y a oxidar a los otros que están al lado de él en la reacción. ¿Sí se entiende ahí? ¿O tienen alguna duda? ¿Sí? Entonces, miren, fíjense, aquí tenemos la diferencia entre la electrólisis, ¿sí? Y aquí entre una pila. Entonces, este es un proceso que no es espontáneo, y este es un proceso que es espontáneo. Entonces, si este no es espontáneo, el valor de E esperaríamos que sea positivo o negativo en este proceso. Y acá, positivo o negativo, para que se dé una pila y funcione una pila. En el caso del electrolito, esto puede ser una pregunta teórica de parcial, chicos. Se los voy adelantando. Electrólisis es negativo. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? O sea, porque yo lo veo que está exento, ¿no? No, cuando el proceso... esperen, voy a leer el chat lo que dice.
sea, para que se dé esto, fíjense acá el delta E, aquí estaba clarito, delta E positivo, ¿sí? Para las pilas. Entonces ustedes, ay, se me trabó, chicos, listo. Acá ustedes van a esperar que el delta de E sea positivo y aquí el delta E negativo, ¿sí? Para que sea un proceso espontáneo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto vuelvo y les digo, repasen, dibújenlo para que vean cómo se hace. Listo. Ahora, acá tenemos estos potenciales estándar, ¿sí? Para el zinc y para la plata. El de zinc es menos 0,76 voltios y el de la plata es 0,34. Ya lo que les piden es calcular qué pila sí va a generar mayor diferencia de potencial. Bueno, y acá les piden realizar el esquema de la pila. Este sí se los dejo a ustedes para que lo hagan. Yo voy a poner aquí A, el A lo hago, el siguiente lo hacemos en la comodidad de su casa. Calcular qué pila generará mayor diferencia de potencial. Es decir, nosotros tendríamos lo siguiente. Esperen un segundo. Perfecto. Tendríamos zinc, ¿sí? Más 2, que pasa a zinc 0, ¿sí? Y tenemos plata 0, más 1, que pasa a G0, ¿sí? Entonces, nosotros asumimos para esta reacción, o sea, tenemos esta reacción química, ¿sí? En donde obviamente si hay uno que se oxida, hay otra sustancia que se tiene que reducir. Entonces, para que se dé la pila, tendría que, o sea, con estos dos compuestos, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que poner a uno en el cátodo y el otro o sea, en uno para que se dé la oxidación y otro para que se dé la reducción, ¿cierto? O sea, podría plantear lo siguiente. Zinc más 2, 0. Entonces, en este caso, si este se oxida, ¿sí? O sea, sería oxidación anódica, el otro se reduciría. De esta manera sería de plata 0 a plata más 1. En este caso, como se reduce el... Ay, perdón, acá estoy haciendo mal. De más 2 a 0 se reduce, así que gana 2 electrones y aquí sería la reducción catódica. Y aquí de 0 a más 1 se oxida con un electrón, ¿cierto? Oxidación anódica. Voy a cambiar esto y lo voy a poner acá para hacer la cuenta. Reducción y oxidación. Listo. Yo pongo OA acá para no olvidarme que la oxidación en una pila se da en el ánodo. Entonces, ¿qué me hace falta acá para igualar esto? Esto es un electrón. ¿Qué tengo que igualar acá? Multiplicar abajo por 2. Muy bien, esto lo multiplico por 2, ¿sí? Y ojo que cada uno tiene un valor de potencial. Este es menos 0,76 y este de aquí, ¿cuánto es? Sería 0,34 por cada electrón, ¿cierto? Pues tengo 2 acá. Entonces sería 0,34 por 2, o sea, 0,68. ¿Sí? Y siempre pongan potencial de reducción, no le cambien el signo por más de que le hayan dado vuelta a la reacción, ¿eh? Pongan siempre potencial potencial de reducción. Entonces va acá zinc más 2, dos electrones, sí, más plata 0. Esto les da zinc 0, más plata más 1. Perdón, Mónica. Y aquí va un 2, ¿cierto? Más 2 electrones. Listo. ¿Estamos? Bueno, si tenemos la pila con de esta manera, ¿sí? Nosotros tendríamos que el potencial de la celda, ¿sí? Va a ser igual
al potencial del que se reduce menos el que se oxida, ¿cierto? Entonces, el que se reduce sería menos 0,76 menos el potencial de reducción del que se oxida. ¿Lo dije bien, chicos? Yo a veces el cátodo menos el ánodo, que está bien. Menos el que se oxida, o sea que menos 0,68. ¿Cuánto les da esto? Por favor. Menos 1,44. Sí. Menos 1,44. ¿Qué podemos decir con ese valor negativo? ¿Me funciona la pila o no funciona la pila? No funciona. ¿Listo? Entonces podemos decir con este resultado que la pila no funciona. Entonces, ¿qué necesito? Necesito darle vuelta. ¿Listo? Así que tengo que hacer que el que se encuentre, el que se oxide sea el zinc y el que se reduzca sea la plata. Entonces, en este caso, partiría, este sería mi esquema de la... ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo, pero ahí lo que vamos a hacer es que les va a cambiar, ¿sí?, el valor del potencial. Ahí ustedes completen la reacción. Vamos a tener aquí menos 0,76, pero acuérdense que en este caso, aquí lo que se da es la oxidación. Y aquí es 0,68. Entonces van a tener que el potencial, ¿sí?, de esta celda va a ser igual al que se oxida, o sea, en este caso va a ser igual a 0,68 menos el que se reduce, o sea, perdón, el que se reduce menos el que se oxida, 0,70. ¿Y esto cuánto les da? 1,44, ¿cierto? Entonces, aquí sí podemos decir que en este caso y bajo estas condiciones, la pila sí funciona. Bueno, no sé si tengan preguntas hasta acá. Eso último que hiciste fue el esquema de la pila, ¿no? ¿No? No, el esquema de la pila tendrían que dibujarla ustedes. Tendrían que dibujar la celda, por acá, otro recipiente por acá. Ustedes saben que mis dibujos no son muy buenos, no se olviden de dibujar el puente salino, ¿sí? Ustedes acá van a tener 2 electrodos. Aquí tienen un bombichito. ¿Sí? Acordémonos acá que el ánodo en este caso es positivo o negativo. Negativo. El ánodo negativo y el cátodo positivo. ¿Sí? ¿Quién está en el ánodo entonces? Zinc, donde se da la oxidación. Entonces sería aquí zinc más 2, ¿cierto? Y aquí plata 0. ¿Listo? ¿Y el flujo de electrones hacia dónde va? Del ánodo al cátodo. Del ánodo al cátodo. ¿Está bien? Y los electrodos, el zinc 0, ¿dónde iría? Este sería más 1. Así es, ¿cierto, Otto? Sí, así es. Sí.
Este sería el esquema de la pila que ustedes tendrían que decir. Y ojo, acá acuérdense, puente salino. Y el puente salino, a no ser que no nos los den, que no tenemos que escribir cuál es la sal que está en el medio. Puede ser KCl, puede ser sulfato de potasio, sulfato de sodio, ¿sí? Tiene que ser una sal que lo que me ayude sea, o sea, que facilite que haya un flujo de iones, ¿sí? Pero no la tenemos que especificar a no ser que se nos pida. Y tienen que poner una sal acá, Ah, está bien. ¿sí? Bien, está bien. Listo. Ay, sí, por favor, el presente. Gracias, Nica y Facundo, que pusieron. Y pongan el presente y así lo tengo. Buenísimo. Listo. Entonces, claro, ese diagrama lo tienen que hacer. Bueno, ahora. Acá están estos ejercicios, que es simplemente la aplicación del problema que hicimos anteriormente. Otra vez, ¿sí? Están los datos de los potenciales. Y acá lo que les dicen es si es posible o no que funcionen estas 4 pilas que están acá. Háganlo. Y quien tenga alguna duda o quien quiera que se lo corrija, me lo manda al mail y se lo corrijo. Sí, les pido que me lo manden en PDF, lo único. Sí, para que sea más fácil. Y para no demorarlos más, porque imagino que estarán cansados, quedan solamente un ejercicio, pero me parece que lo vamos a hacer para la próxima clase. Estos dos que tenemos acá. Sí, esto se los hago a la próxima clase. ¿Puede volver un segundo, profe? Sí, espérame un segundito. Le puse escape y... tengo un problema. Deshice todas las anotaciones ahora. Bueno. No sé si con control Z me sirve. No. ¿En este? ¿Acá querías? Sí, sí. Igual esto ya lo subo al campo. Listo, gracias. Igual queda la grabación de la clase. Bueno,